De una manera inédita vamos a ver la palabra hoy en el libro de Mateo. Si pueden compartir la Biblia, vieron que siempre hay que traer la espada. Por lo menos uno cada dos para tener la lectura, o en el celular. Siempre por lo menos en el celular tenerlo, si no. Vamos a ir al libro de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Capítulo 14. Vamos a leer el versículo 20 hasta donde les digo. Dice así: y comieron todos, Mateo 14, 20. Dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En este pasaje, hermanos, nos encontramos con un milagro asombroso de que Jesús da a comer en el desierto a 5,000 personas aproximadamente. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Quizás estamos hablando de una multitud mucho más grande. Imagínate un desierto, hace calor para sentarse en un desierto, en un lugar árido, donde no hay banco, donde no hay nada. 5,000 hombres más mujeres y niños. Un lugar incómodo. Jesús da de comer porque la gente lo seguía. Deseaba escuchar, deseaba recibir algo, ¿sí?, de Jesús. Pero si retrocedemos un poquito más, vamos al capítulo 14, ¿sí?, versículo 10, dice, y ordenó a decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza, versículo 11, en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Hoy quiero hablarte de un episodio, de un tema, de una situación que vivió Jesús con sus discípulos. Vamos a contextualizar, vamos a ver qué es lo que está sucediendo para que podamos entender lo que vemos en esta noche. Jesús está a 1 año de pasar por la cruz aproximadamente. Está a 1 año de cumplir la voluntad, la misión del Padre, de morir por cada uno de nosotros. Pero ¿qué sucede? En el transcurso, ¿sí?, se entera de que Juan primero va a la cárcel. Juan el Bautista, aquel que preparó el camino para que Cristo venga a la tierra, aquel que bautizó a Cristo, ¿sí?, va a la cárcel. Pero vemos en el capítulo 14 no solamente que está en la cárcel, sino que Juan el Bautista es decapitado por el mismo rey, es muerto. Al saber Jesús de que Juan el Bautista había muerto, decide apartarse con los discípulos a un lugar desierto. ¿Por qué? Todos pasamos algún fallecimiento de alguien amado. Creo que todos hemos vivido algo. Todos hemos vivido un duelo. Todos nos entristecemos hasta lo profundo cuando muere alguien que amamos. Juan el Bautista era muy amado por parte de Jesús. De hecho, eran primos, dicen las Escrituras. Tenía lazos sanguíneos, pero más allá, fue el último profeta que habló de la primera venida de Cristo. Preparó para que Cristo viniese. Cuando leí el Evangelio, el Evangelio de Marcos, los Evangelios de Mateo y demás, hablan de Juan primeramente, antes de Jesús. Entonces vemos que Jesús
se entristece, decide apartarse, irse a un lugar desierto, ¿sí? Pero la gente que venía escuchando la fama de Jesús, los milagros de Jesús, las enseñanzas de Jesús, dice que se fueron a pie desde las ciudades hacia el lugar desierto. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando? En una situación en la cual Jesús tiene que cobijar a los discípulos que los seguían a Jesús, que estaban aprendiendo de Jesús, ayudarlos a transitar este duelo, ayudarlos a transitar como esta primera cachetada, porque los discípulos creían de que Jesús venía a ser rey de los judíos, entonces tenían una expectativa alta de lo que Jesús iba a hacer en la primera venida, en esto que estamos leyendo. No se imaginaban de que Juan el Bautista iba a morir, que el Mesías iba a vivir el sufrimiento de Juan el Bautista. De hecho, Jesús tenía también discípulos de Juan el Bautista que lo siguieron a Jesús. Entonces vemos que tanto Jesús como los discípulos estaban atravesando un duelo. Necesitamos siempre, en los momentos crudos, en los momentos de dolor, en los momentos donde algo se rompe alrededor de nuestras vidas, pasar tiempo a solas con el Señor. Muchas veces tenemos demanda, muchas veces tenemos situaciones donde llaman a cumplir con las demandas a pesar del duelo. Y es lo que le pasa a Jesús con sus discípulos. Vemos a la gente que lo sigue buscando de Él. Y vemos el milagro de Jesús con la multitud en el desierto. Niños, mujeres, hombres son alimentados con tan solo unos pocos peces y unas varillas de pan. Todos comen hasta saciarse, y son recogidas de entre la multitud 12 canastas llenas de comida. Entonces, vamos ahora a lo que apunto a hablar esta noche. Te estoy contextualizando. En medio de un duelo, en medio de un desierto con multitud, Jesús tiene que seguir trabajando. Y vemos en el versículo 22 que dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, ¿cuál es la situación? Jesús se va a un lugar desierto para encontrar paz y no la encuentra. Hace un milagro. Cuando hace el milagro, y lees en otros pasajes, la gente quiere hacerlo rey a Jesús. ¿Qué político, qué presidente puede hacer semejante milagro de que con unos pocos panes de peces dar de comer a miles de personas? Evidentemente el Mesías, el rey, el que Israel estaba esperando, lo tenían enfrente. Entonces vemos en el versículo 22 que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca. No sabemos por qué razón Jesús hizo entrar a los discípulos en la barca y los mandó que se vayan a la otra ribera, a la otra costa. Pero quiero enfatizarte algo. En el versículo 22 dice la palabra Jesús hizo a sus discípulos. La palabra hizo, que vos la podés pasar por alto como una palabra común, significa, cuando lo busqué en el griego, en el original, que Jesús los forzó, los obligó. Habla de constreñir, de apretar, a no darle lugar a que puedan decir ni a. Jesús los obligó a los discípulos y les dijo: váyanse de acá, no se queden. Es una orden de que se vayan a la otra costa. Habían cruzado el mar para descansar, hace el milagro y los tiene que mandar de nuevo a otro lado. Ahora, no dice en los otros evangelios, ¿sí?, por qué Jesús insistió con una obligación forzada a que cruzaran la otra orilla. Algunos comentaristas dicen que Jesús
quizás lo obligó a los discípulos a que crucen la otra orilla porque los discípulos quizás estaban compartiendo el sentimiento, el fervor de la multitud de también decirle a Jesús de que sea rey. Y para no entrar en esa tentación y para protegerlos de eso, porque no era el tiempo de que Jesús lo sea, los obliga. Otros dicen que quizás Jesús los manda a la otra orilla porque se avecinaba una tormenta. Lo cierto es que las Escrituras no dicen qué pasó con los discípulos y con Jesús, que no les permitió despedir a la multitud. Porque tranquilamente podrían haber participado y decir, bueno muchachos, nos dividimos en 12 y los despiden a todos y nos quedamos acá y buscamos en oración al Señor. No, Jesús los manda a ellos y Él los despide. Versículo 22 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. La necesidad, hermanos, de que nosotros podamos tener en momentos duros, buscar ese tesoro de encontrarnos a solas con el Señor. Algo compartimos ya el jueves en la reunión de oración. Ahora, yo no me voy a detener en la actitud de Jesús, me voy a detener en lo que le sucedió a los discípulos. Vemos entonces en primer lugar de que Jesús los obligó a irse. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que el Espíritu me mostraba? Que para compartirle, muchas veces, hermanos, entramos en procesos obligadamente sin querer. De nuestra parte vivir ciertas situaciones. En este caso puede ser, como dije, un duelo, una separación, una repentina enfermedad, una pérdida de trabajo o algo que tenías controlado, que pensabas que iba a suceder de tal manera, pero sin darte cuenta, no podés pagar quizás una deuda. O cuestiones de la vida que muchas veces vos decís, ¿cómo puede ser que me haya pasado esto? Quiero leerte en 1 Pedro, no te vayas del pasaje, lo leo yo a esto. Dice 1 Pedro capítulo 3 versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Cómo puede ser que si el Señor está sus ojos sobre nosotros, podamos vivir situaciones de la cual nos cambian los papeles de cómo veíamos o cómo estábamos planificando la vida? Porque vamos a ver la situación que está pasando. Me hizo perder. ¿Cómo puede ser posible, hermanos, que si Dios está los ojos sobre nosotros, nos pueda pasar algo de repente que no podemos controlar? Como dije, quizás un proceso de duelo, alguien que muere, una separación, una enfermedad. Vemos, en primer lugar, un proceso obligado. Un detalle que es trascendental en esta situación. Jesús hizo a su discípulo entrar e irse de donde estaban. En aquella situación entonces vemos la posibilidad de que Jesús lo obliga para algo totalmente diferente. Jesús podía volver por donde vino con sus discípulos, Jesús podía esperar allí y despedirlos juntos con los discípulos, la multitud, o trazar otro camino, o ir como los hizo en este caso los discípulos. Lo que sí Jesús está enfatizando, hacer entrar en un proceso obligado a la fe de los discípulos. Hermanos, tenemos que estar preparados como hijos para poder entrar a procesos también que son obligados por el Señor. Vamos a 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, dice así. Capítulo 1, versículos 6 y 7 dice,
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El apóstol Pedro está diciendo, y ya vamos a ver, Pedro está diciendo esto, la necesidad de que nuestra fe, que es más preciosa como el oro, sea probada con fuego. El oro, para brillar, necesita pasar por el fuego para sacar cualquier tipo de metal, de cualquier cosa que le saque el brillo al oro. Hermanos, como cristianos tenemos que prepararnos en nuestra fe, porque muchas veces las cuestiones son agradables, pero de rompe y raje Jesús permite y nos obliga, aunque no querramos, entrar a un nuevo proceso, a un proceso obligado. Cuando vemos en las Escrituras los hombres de la fe, vemos a Abraham, una vez se le apareció Dios a Abraham y le dijo que se vaya de la tierra y de la parentela al lugar donde Él le iba a mostrar. Lo arranca del proceso. Muchas veces queremos y decimos, el Señor me está bendiciendo, mirá qué grande que es el Señor. Y cuando menos pensamos, ¡pac!, saca y mete algo nuevo. Lo vemos con Abraham, lo vemos con Gedeón, que estaba escondiendo el trigo porque venían las madianitas a robarle todo el trigo, que se le aparece el ángel de Jehová, el mismo Jesús, y los llama a una aventura de la cual le vengo a cambiar la vida para siempre. O en el caso de Jonás, por ejemplo, la cual Dios lo manda a que vaya a predicar un evangelio, el evangelio de salvación, de perdón, a un pueblo pagano que no creía ni vivía como Dios quería. Lo que sí, hermano, es que si nosotros cantamos nada es imposible, por fe, es como uno, tenemos que prepararnos para pasar por el fuego, por procesos obligados, por procesos que muchas veces no son de nuestro agrado. El pasar por el fuego es la regla necesaria, el pasar por el fuego es la etapa necesaria para conocer el poder, para experimentar la fortaleza de Dios en nuestras vidas, para reconocer que siempre Dios tiene el control de nosotros en cualquier situación, en cualquier estado de ánimo, en cualquier situación e imprevisto de la vida. Mientras ellos disfrutaron quizás de que gente se alegraban y vieron el milagro, etcétera, etcétera, son entrados en un proceso obligado en el cual no fue nada bueno. Y no solamente quiero decirte que Jesús los obligó a un proceso obligado, sino que también a un proceso obligado que llevó a vientos contrarios. Dice, y ya la barca, dice, versículo 24, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Vientos contrarios los vivimos todos, hermanos. En lo económico, en la salud, en lo familiar, en las relaciones, todo el mundo, todo creyente vive vientos contrarios. Tanto aquellos que no hacen la voluntad de Dios y que son hijos, viven vientos contrarios. Aquellos que hacen la voluntad de Dios, viven vientos contrarios. Todos somos obligados a vivir en algún momento, a un nuevo tiempo de parte de Dios para perfeccionar nuestra fe, para fortalecerla, para que nuestra fe sea hallada en alabanza delante de nuestro Señor. Yo siempre les comento y les digo, cuando vos te mueras, lo que va a quedar es cómo viviste tu fe. No cuánto dinero ahorraste, no si pudiste hacer una casa, no si pudiste hacer un auto, sino cómo fue tu fe.
En otros pasajes también sucedió que a cristianos, que a hijos de Dios le han sucedido vientos contrarios. Vamos a Hechos capítulo 27, versículo 4. Dice el apóstol Pablo yendo a Roma, dice, versículo 4, y haciéndonos a la vela desde allí, navegábamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Y vamos a ver otra situación también donde los vientos eran contrarios, y el caso de Jonás. En Jonás capítulo 1, versículo 4. Dice así: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Hermanos, los vientos contrarios, sea que estés fuera de la voluntad de Dios o estés en la voluntad de Dios o compartido con el mismo Jesús, son necesarios en la vida. Si estás atravesando vientos contrarios en tu vida, si te encontrás atravesando un proceso obligado, no te desesperes, hermanos. No pienses que estás solo. Es parte del proceso de la vida, de la fe del creyente. Ahora, qué loco que es vivir algo nuevo de esta índole como lo que vamos a leer en este pasaje. Volvamos al capítulo de Mateo, capítulo 14. Pensaba y decía, qué loco que es vivir un proceso obligado, pensando en los discípulos, ¿sí? En la que Jesús te mandó, porque nosotros muchas veces creemos y decimos, los ojos del Señor están sobre los justos, el Señor es mi fortaleza, bla, bla, bla. Pero el Señor Jesús los manda a una situación compleja y complicada. ¿Cómo nos sostenemos en fe cuando creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios? Cuando estamos siguiendo a Dios y en lugar de tener claridad nos metemos en una, que es lo que vamos a ver ahora, que es terrible. Dice así, dice, y ya la barca estaba en medio del mar, los discípulos obedecieron. Escucharon la voz de Jesús, la obedecieron, se fueron a la barca, quizás sin entender lo que pasaba, obligados, y se levanta una tormenta en medio del mar. ¡Qué loco! Por hacerle caso a Jesús. Es un momento clave en la fe del cristiano, cuando somos puestos en procesos por parte de Dios. Porque si en estos procesos nosotros no vemos a Dios en el proceso, podemos salir resentidos, podemos salir enojados con Dios, podemos salir en una situación complicada. Y veamos, dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Hermanos, no solamente que los discípulos entraron a un proceso obligado, no solamente que el proceso obligado era un viento contrario, no era una situación mejor, sino que la perfección de su fe era una situación peor de lo que estaba viviendo. Vemos en esta situación que cada vez que estamos en un proceso obligado, que cuando los vientos nos son contrarios, es el momento de movilizar nuestra fe. No es el momento de pensar qué vamos a hacer, es el momento de creer. Porque son momentos límites, son momentos donde toda nuestra fe, nuestras convicciones se ponen en juego. Y vemos, dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando en el mar. Imagínate esa situación. Jesús los manda
en medio de un mar, solos, él se queda, se levanta una tormenta que quizás se le hundía al barco, que movía todos ellos, todo ahí peligrando su vida, y le agregamos la situación de que Jesús viene caminando sobre el mar. No es muy normal la situación, no es muy común, ¿sí? Y dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. La situación es que en plena oscuridad, en plena tormenta, hermanos, siempre vamos a tener miedo. Cuando nos encontramos inseguros, cuando nos encontramos en una situación nueva, cuando nos encontramos en un proceso, mi pregunta es, ¿cómo nos sostenemos como creyentes en esos procesos? ¿O lo vivimos desde la carnalidad? ¿Lo vivimos de nuestras convicciones, de lo que nos enseñó el tío, el primo, esto o lo otro? ¿O lo que aprendimos en la calle o en la vida? ¿O en los procesos difíciles, en los desiertos, en los momentos complejos como este? Nos sostenemos confiando que el Señor se va a encargar de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos sostenemos en nuestra fe? ¿Hacia dónde va nuestro barco? ¿Hacia dónde va nuestra fe? Lo que sí te puedo decir que todo lo que venga de tu interior, que todas las conclusiones que vos puedas sacar desde tu vida, si estás en medio de un proceso, no van a ser las correctas. Porque ellos en medio de un proceso obligado, pasándola absolutamente mal, cuando ven a Jesús, no ven a Jesús, sino que por miedo ven a un fantasma. Nuestra interpretación siempre de la realidad cuando estamos en problemas nunca es objetiva, nunca es la correcta, porque estamos adentro de un problema. Entonces muchas veces interpretamos desde la emoción, desde los pensamientos y erramos en las decisiones. Hoy quiero fortalecer tu fe, hoy quiero decirte que si te sentís mal y no ves la obra de Dios en tu vida respondiéndote la necesidad, no te desesperes. No escuches al miedo, no escuches a los pensamientos negativos que te hacen ver fantasmas, que te hacen ver cosas que no son reales. Que esperes, que creas, que sigas confiando en que el Señor tiene los ojos sobre cada uno de ellos, que no se aparta de nosotros. Si Jesús permite que entres en un nuevo proceso, no es para dejarte solo, no es para destruirte, sino recordá siempre que cada vez que entramos en algún momento complicado es para fortalecer nuestra fe y mejorarla, para mejorar nuestra vida espiritual, para mejorar nuestra dependencia, para mejorar lo que creemos respecto al Señor. Por eso en tercer lugar puse, los vientos contrarios movilizan la fe del creyente. No podemos percibir a Jesús en los momentos difíciles, desde la turbación, como estaban ellos, desde la conmoción, desde el dolor, desde el miedo, desde la ansiedad, desde la incertidumbre. Tenemos que ver al Señor desde la palabra, desde su promesa. Donde hay turbación hay desesperación, donde hay desesperación hay miedo, donde hay miedo no obra la fe, no obra el amor de Dios en nosotros. Pero quiero decirte esto y recordarlo para siempre en tu vida. En cada desierto, en cada proceso, sea obligado o no, siempre hay una palabra de Dios. Siempre viene la palabra de Dios para sostenerte en esos momentos. En medio de la turbación ellos dijeron, es un fantasma, y gritaron dando voces de miedo. Pero el versículo 27 dice, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas.
¿Te imaginas una figura a lo lejos, en medio de la lluvia? No se ve mucho en la lluvia, me parece, ¿eh? ¿Estamos todos de acuerdo? Una figura de los lejos que te grita y te dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermano, si estás pasando un proceso, no tengas miedo, la palabra del Señor va a venir por medio de un devocional, por medio de una prédica, por medio de una oración, por medio de buscar las Escrituras. Va a venir la fortaleza del Señor. El Señor no te deja solo. Él te eligió, Él te buscó, Él quiere que hagas su voluntad en cada momento de tu vida. Él no te va a dejar solo. Él te está diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces dice versículo 28, Pedro le respondió y dijo: Señor, si eres tú, que yo vaya a ti sobre las aguas. Y entramos en la parte final de este tema diciéndote: los procesos muchas veces son obligados, son necesarios para la fe. Los procesos implican vientos contrarios. Ahora, los vientos contrarios movilizan la fe, porque siempre hay una palabra del Señor para sostenernos en esos momentos. Y si nosotros actuamos con fe, si nosotros creemos al Señor, si vivimos las palabras del Señor, te vas a encontrar viviendo lo imposible. Cree en el Señor, vive su palabra y te encontrarás haciendo lo imposible. Te lo digo de nuevo. Cree en el Señor, vive su palabra y te encontrarás haciendo lo imposible. Y en esa conversación loca que hay ahí entre Pedro y Jesús, se escucha un ven. Y dice versículo 29, y descendiendo Pedro de la barca, dice que andaba también sobre las aguas. No puede ser un proceso más loco de los discípulos, obligados, pasándola mal y viendo a Pedro caminando en la agua. Más loco imposible. Si te lo contás vos a alguien afuera y te dice que vos viste eso, te dicen que estás loco, que vaya al psiquiátrico. Porque es literal la situación. Cree en el Señor, vive sus palabras y te encontrarás haciendo lo imposible. Te encontrarás fortaleciendo, te encontrarás luchando, te encontrarás moviendo las montañas, moviendo los obstáculos. Te encontrarás haciendo lo que nunca pensaste hacer, porque el Señor es el que obra a través de vos y no vos con tus propias fuerzas. Pero vemos la fe madura de Pedro, porque dice que mientras iba caminando, mientras iba en medio de la tormenta, empezó a ver el fuerte viento. Y en ese fuerte viento dice que empezó a hundirse. Hermano, nuestra fe, nuestra vida de fe en la tierra es una vida de fe madura, de fe que tiene que ser y seguir siendo procesada. Y dice que mientras se iba hundiendo, yo no me quiero imaginar esa situación, se me hace piel de gallina en este momento. Caminaste sobre las aguas, viste el viento y te estás hundiendo. Y dice que se escuchó en esa nueva conversación: Señor, sálvame. Y claro, se estaba ahogando. Lo tapaban las olas. El viento le hacía chocar el agua sobre la cabeza, sobre las manos. Me hacía acordar esta situación al hombre que construyó la casa sobre la arena. Que vinieron los vientos, golpeó el río sobre la casa y dice que se destruyó, que se derrumbó. Pero hay algo muy valioso de Pedro, que es lo que te quiero decir hoy. Dice la Escritura en el Salmo 50:15: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás.
Es una promesa del Señor. No existe, hermano, no existe canto, lloro, grito de desesperación de sus hijos que el Señor no oiga. No existe dolor que el Señor no escuche. No existe incertidumbre que el Señor no entienda. En el momento de la desesperación, clama al Señor. Ora al Señor. Utiliza tu fe para que el Señor pueda seguir haciendo su obra en medio de tu vida. En 2 Corintios dice que el poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Bástate mi gracia. Si no entendés la situación que el Señor te está haciendo vivir, aferrate a la gracia del Señor, de que el Señor está en tu vida, que el Señor no te va a abandonar, de que tenés que buscar la palabra, que tenés que buscar su rostro y confiar de que en la debilidad el Señor allí te perfecciona tu fe, muestra su poder, muestra su obra. Y dice que en ese momento apareció la mano de Jesús para decirle y tomarlo y decirle: hombre de poca fe, ¿por qué dudás? Y en medio de un proceso obligado, en medio de vientos contrarios, en medio de una fe movilizante a través de un proceso obligado, vemos 3 milagros del Señor. Caminando sobre el mar, salvando a Pedro y calmando la tempestad. No te asombres, hermano. Hermano, no te asombres de que si crees en el Señor, que si vives la palabra, te vas a encontrar viviendo lo imposible, el cumplimiento de Dios sobre tu vida, aún en tu debilidad, aún en el dolor, en eso que nadie te escucha, que nadie te entiende. El Señor ahí va a obrar y te va a sorprender. Y antes de terminar, quería que pongamos el video, que vivamos esta situación de la palabra dramatizada con el video de la serie de Chosen.